Isaías 53, versículo 5. Aquí nos habla Isaías de que iba a haber un hombre que iba a ser castigado, que iba a ser molido, que iba a ser golpeado. El libro de Isaías habla de todo lo que profetizaba. Es un libro profético y profetizaba todo lo que iba a acontecer muchos años después. Entre esos acontecimientos era la venida de nuestro Señor Jesús y cómo era que iba a padecer. Entonces, en Isaías 53, versículo 5, ¿ya están aquí? ¿Ya están aquí? Dice la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, si le puedes poner así, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Si lo estás escribiendo, porque déjame decirte algo, no necesariamente tenemos que hablar de nuestro Señor Jesús y de su muerte en Semana Santa. Todo el tiempo tenemos que estar recordando todo lo que pasó nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que tenemos que estar recordando siempre lo que padeció nuestro Señor Jesucristo? A ver, díganme, ayúdenme a predicar. ¿Por qué tú crees que tenemos que estar recordando siempre lo que pasó nuestro Señor Jesús? ¿Por qué, Uli? Para que valoremos el sacrificio. Así es. ¿Qué más? Correcto. ¿Para qué más crees que tenemos que predicar? Para que no olvidemos el costo de nuestro pecado. Así es. Mira, en Isaías 53 dice así, ya lo has de haber leído aquí atrás, pero dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta palabra en tus manos. Señor, gracias por traernos con bien aún, Señor. Permite que los que están ahí, Señor, que a punto de venir, de llegar a este lugar, a tu casa, Señor, también de alguna manera lleguen con bien. Y aún, bendito Dios, que no haya, Señor, accidentados de nuestra iglesia ahí en esas inundaciones, Padre. Espíritu Santo, gracias te damos en este día. Te damos la más cordial bienvenida a este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos dar tu palabra, y gracias también por permitir escucharla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice esta profecía Isaías que iba a haber un hombre y que iba a ser herido y que iba a ser golpeado y que iba a ser molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y que por sus llagas nosotros ya fuimos curados, dice la palabra. Ahora fíjate, yo quiero hablarte el día de hoy de eso. Porque cuando nosotros estudiamos los sufrimientos de Jesús, no hablamos solamente de un evento histórico, sino de la mayor expresión de amor que hemos conocido. La cruz no fue un accidente, sino fue un plan perfecto para Dios. Hoy, más bien para Dios, más bien de Dios para nosotros, para salvarnos. Yo quiero decirte algo, amados. Mira, yo quiero llevar a similitud más o menos lo que pasó nuestro Señor Jesús, y voy a tratar de traerlo y llevarlo a lo que estamos pasando muchas veces en nuestras vidas. Nosotros recordamos la muerte de Jesús, como decía Ulises y como decía Damaris, que el recordar nosotros un sufrimiento tan tremendo es fundamental que nosotros comprendamos nuestra fe y que siempre estemos caminando día con día con gratitud y obediencia. Cuando nosotros a veces hemos escuchado que de la muerte de Jesús, pensamos muchas veces en el dolor físico.
Pero la Biblia enseña que el sufrimiento de Jesús fue mucho más profundo. Dice que Jesús cargó nuestros pecados. Dice que Jesús experimentó el rechazo, que Jesús experimentó la humillación, que Jesús experimentó el abandono. ¿Y todo para qué? Para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Hoy quiero que juntos respondamos algunas cuestiones, algunas preguntas. Quiero que veamos el día de hoy cuáles fueron los sufrimientos de Jesús y cómo cada sufrimiento que pasó Jesús, cómo se le llama de acuerdo a la palabra de Dios y qué enseñanza práctica nos deja de ese sacrificio. Porque no se trata nada más de recordar el dolor que Jesús sintió, sino de que nosotros vivamos a la luz de esa gran verdad. Ahora fíjate nada más, ¿cuáles fueron los sufrimientos de Jesús según la palabra de Dios? Los evangelios de la Biblia nos muestran que Jesús sufrió en 3 dimensiones: física, emocional y espiritual. Cada aspecto del sufrimiento de Jesús tiene un propósito y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Qué hermoso sería. ¿A poco no sería hermoso que no tuviéramos que pasar ningún problema? ¿A poco no sería hermoso? Ayer me ponía a reflexionar. Había un grupo de hace muchos años y me hizo pensar en algunas cuestiones, porque ese grupo, no sé si lo han escuchado o a hablar de él, se llamaban los Bee Gees. Hace muchos años hubo un grupo de hermanos, 3 hermanos, y el mayor de los hermanos estaba en una tumba y le ponían una reflexión al lado. El mayor de los hermanos es el que sigue vivo, y en la tumba yacen su madre, su papá y sus 2 hermanos más pequeños, y él está de pie, pero en el rostro se le ve cara de dolor, cara de sufrimiento. Y decía ahí, que me hizo pensar y reflexionar, que pues nosotros vamos a estar un día en esa tumba, nosotros vamos a partir. Nosotros, si tenemos hermanos, si tenemos padres, quisiéramos que nuestros padres y nuestros hermanos fueran eternos. Yo no sé si te has puesto a pensar, porque muchas veces las familias se la pasan peleando por cosas insignificantes. El matrimonio se la pasa peleando por cosas insignificantes. A veces nos ponemos a discutir y a pelear por cosas tan triviales que pocas veces nos damos cuenta y no nos valoramos. Y entonces este hombre estaba ahí con una cara ya grande de mayor y decía la reflexión: él tuvo que cargar con el dolor de esas 4 pérdidas. Ahora fíjate nada más, el mensaje de Jesús que nos muestra en la palabra. Pero a lo que yo quería llegar era que muchas veces nosotros no quisiéramos que nuestros padres murieran, ¿verdad? No quisiéramos que un hijo de nosotros muriera, partiera. No quisiéramos, bueno, es que algunos sí quieren ya que el esposo se muera, ¿no? O que la esposa se muera, nos dicen: ay, ya no lo soporto, Señor. Si no lo vas a cambiar, llévatelo. O te lo mando, ¿no? Pero ¿sabes? Qué dolor tan fuerte quien ha perdido un hijo. Qué dolor tan fuerte quien ha perdido un ser querido. Ahora, nuestro Señor Jesús tuvo un sufrimiento físico. Y fíjate lo que dice. Dice que primero físicamente fue arrestado. Luego fue golpeado. Luego fue azotado y luego fue crucificado.
¿Y sabías tú que la crucifixión en aquellos años era la forma de tortura más cruel y la más dolorosa? Mateo 26, 67 habla, ese versículo un día me hizo llorar cuando estaba leyendo la palabra. Estaba muy metido leyendo la palabra y ese versículo me sacó mis lágrimas. Porque Jesús, cuando estaba bien encarcelado, yo leyendo esa parte llegué a este versículo. Y dice ¿qué le hicieron a nuestro Señor Jesús? Le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban. Y luego más adelante dice, más adelantito dice también que le pusieron una bolsa arriba, le taparon su cabeza y le empezaron a golpear la cabeza y le empezaron a dar de puñetazos en su rostro y le decían, burlándose le decían, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Y él todo eso lo pasó. Y luego más adelante le colocaron una corona de espinas. Después lo azotaron y después lo llevaron y lo obligaron a cargar la cruz. Y después lo clavaron ahí. Hasta que él murió. Esa historia está en Mateo 27, del 27 al 35. Pero el sufrimiento físico no fue lo único, ni lo más profundo. También él sufrió emocionalmente. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó traición, experimentó abandono, experimentó incomprensión. Judas lo entregó, Pedro lo negó y sus discípulos huyeron. Y luego en el momento más angustiante de nuestro Señor Jesús, en el monte ahí de los olivos, ahí en el Getsemaní, les dice, ¿sabes? Ayúdenme a orar. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Estaban durmiendo. Le dice Mateo 26, 38. Dice que Jesús dijo, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se va a orar el Señor y cuando regresa los encuentra dormidos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Cómo? Les estoy encargando que se queden a orar conmigo y ni una hora oraron conmigo. El Señor Jesús conoció el dolor del rechazo. ¿A alguien lo han rechazado? Conoció la soledad. ¿Alguien se ha sentido solo? Algo que todos nosotros hemos vivido en algún momento. Ahora fíjate, también sufrió espiritualmente. Jesús, cuando tiene ¿cómo te lo explico? Él da su sacrificio, se da en sacrificio. Jesús carga con el pecado de toda la humanidad en la cruz y él experimenta la separación de él y el Padre. Por eso cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue solamente un lamento, fue la carga real de nuestra vida y de nuestro pecado sobre su vida santa.
La Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Y eso significa que el inocente, que Él como inocente, llevó el castigo de todos los culpables. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. Y para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Ahora fíjate, si ya entendimos que el Señor Jesús experimentó un dolor, tanto físico como espiritual, ahora es importante que nosotros conozcamos cómo se llama ese momento de su vida según la palabra y qué significado tiene para nuestra fe y para nuestra salvación. En la palabra de Dios, los sufrimientos de Jesús son conocidos como la pasión. Eso resume todo lo que Él padeció por amor a nosotros. Desde su arresto hasta la crucifixión. Y fíjate que nada más la palabra pasión viene del latín passio, que significa sufrimiento o padecimiento. Es decir, cuando hablamos de la pasión de Cristo, no hablamos de una emoción o de una pasión superficial, sino del sufrimiento real y voluntario que Jesús enfrentó para cumplir ese plan de salvación. Los 4 evangelios nos hablan y nos describen esos eventos a detalle. Pero ya siglos antes, los profetas habían anunciado ese sufrimiento. Y en Isaías 53:3, 2 versículos antes del primero que leímos, Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjate nada más. Nosotros, amada iglesia, no podemos ver la pasión de Cristo como una tragedia accidental, porque fue el cumplimiento de un plan eterno de Dios, y así lo enseñó el Señor. En Lucas 9:22. Ahora quiero decirte que Dios, cuando trajo a Jesús, ya sabía lo que iba a pasar y lo que iba a padecer. Cuando Jesús nace y viene a este mundo, cuando Jesús viene y nace y permite que una mujer llamada María fuera la que llevara en su vientre a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya Dios ya sabía por qué Jesús estaba en esta tierra. Cuando Dios te permite a ti y a mí que estemos todavía en esta tierra, no es porque llegamos o estamos de chiripa, es porque Él espera algo de nosotros. Ya los que se murieron, y ya los que no, los que se murieron en un, ¿cómo se llama? Donde se alivian las personas, en un quirófano o en un, no sé, pero las personas que ya no vivieron en esta tierra, pues ya no hay propósitos para su vida, pero para ti, para mí sí. Y entonces Jesús viene a esta tierra y viene a cumplir un mandato de parte de su Padre. Y en Lucas 9:22, fíjate nada más lo que dice. Es necesario, ¿sí dice así? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea desechado por sus padres, que sea desechado por sus hermanos, que sea desechado por sus primos y que sea desechado por las personas que no piensan igual que él. ¿Te suena algo? Hay un propósito. Jesús tenía un propósito aquí en esta tierra y no era del agrado del diablo, no era del agrado de los hombres que creían que estaban bien. ¿Cuántas veces te has confrontado con alguien que piensa que está bien?
En este versículo de Lucas 9:22 veo cómo Jesús conocía y aceptaba el propósito de su sufrimiento. Él no fue víctima de las circunstancias, sino que fue el sacrificio voluntario y perfecto que Dios ofreció por amor a nosotros. También la Biblia llama a nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Eso quiere decir que no fue un hecho histórico, sino que fue la ofrenda necesaria para nuestra redención. Y mira, la pasión de Cristo incluye su agonía en Getsemaní. A mí me impacta nada más de leer eso. Jesús, del miedo que tenía, sudó gotas de sangre. Del miedo que tenía, sudó. Su sudor era como de gotas de sangre. Luego la traición y el arresto. ¿Quién lo traicionó? Uno de sus 12 discípulos. ¿Quién más lo traicionó en la Biblia? Aparte de Judas. Pedro también lo traicionó. Pero ¿qué le dijo antes de ir a la muerte? ¿Qué le dijo Pedro? Es que no me la sé. Yo pensé que estabas. La palabra de Dios dice que le dijo Pedro: te matan a ti, me matan a mí contigo. Ay, Pedro, en verdad te digo que me vas a negar 3 veces este mismo día. La traición. ¿De quién más sufrió traición? ¿De quién más sufrió traición? De Pedro, ¿de quién? De Judas. ¿Y de quién más? De sus discípulos. Ninguno estuvo con él. Todos decían: no, sí, pastor. Ay, perdón. No. No, sí, pastor, yo estoy con usted. Y no. Pero luego la circunstancia, los problemas y la situación, ya no está con el pastor. Esa historia ya me la sé. Pero él sufrió todo eso. También sufrió los juicios injustos. Él todo lo hace por quererse ganar a la gente. Él todo lo hace en el nombre del diablo. Él todo lo hace, no, es en el nombre de Belcebú, echa fuera demonios. Y después también pasó los azotes y la corona de espinas. Y luego la crucifixión y la muerte. Y para todo eso tengo un buen de versículos. Pero cada parte de ese proceso tiene un mensaje espiritual para nosotros. ¿Qué nos enseña el sufrimiento de Jesús a nosotros? ¿Cómo nosotros debemos responder cuando enfrentamos pruebas? ¿Qué nos enseña Jesús sobre el sufrimiento? Los sufrimientos, di conmigo, los sufrimientos de Jesús, dilo con confianza, los sufrimientos de Jesús no fueron en vano, tenían un propósito que ya estaba dicho de Dios. ¿Tú has tenido un dolor fuerte? ¿Tú has pasado dolores fuertes? En tu vida ya como cristiano, ¿has sentido que Dios te ha apretado? Como muchos dicen, es que Dios ahorca. No te preocupes, amiga, Dios ahorca pero no aprieta, ¿o no? Al revés, Dios ahorca pero no. Es que dices que al revés.
¿Sabes? Todo lo que el Señor Jesús experimentó fueron un ejemplo para nosotros, para todos nosotros que decidimos seguirle. Él no solo murió por nosotros, también nos mostró cómo es que tenemos que enfrentar el dolor con la fe, con la obediencia y con el propósito. Primero, algo que debemos entender, que el sufrimiento forma parte de nuestra vida cristiana. Pero ojo, hay un sufrimiento porque el hombre no quiere dejar el pecado, porque no quiere dejar su vida anterior, y ese sufrimiento no es de Dios. Ojo, el sufrimiento que es de Dios es cuando uno está haciendo bien las cosas y la gente aún te dice, no te creas ser muy santito. O la familia te empieza a atacar. Eso es lo que vamos a tener que pasar. Jesús fue el ejemplo. Jesús lo rechazaron, a Jesús le dijeron te amo, pero esos abrazos que cuando te abrazan el puñal está así. Jesús sintió eso. ¿Y sabes por qué Dios lo deja plasmado en la palabra? Porque tú y yo como hijos de Dios y como sus siervos de Dios, nosotros vamos a pasar eso. Nos van a traicionar, nos van a rechazar. Nadie dijo amén. Ay. Pero Jesús por eso dejó dicho todo esto. No se preocupen, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. ¿Por qué sufrió Jesús? Para redimirnos. Cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así también cuando nosotros sufrimos, por causa, no de la desobediencia, sino por causa de la justicia o por seguir al Señor, ese sufrimiento produce fruto eterno, nos forma, nos purifica y nos acerca más a Dios. O sea que Jesús nos enseñó a sufrir con obediencia. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22:42. Padre, si quieres, solo si quieres, papá, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces no nos gusta pasar cosas difíciles. Muchas veces queremos que la vida sea bien fácil. Bueno, es más, cuando muchos que estamos aquí llegamos por problemas en el matrimonio, muchos llegamos a decir, ¿cómo estás en tu matrimonio? Re bien. ¿Cómo estás en tu economía? Re bien. ¿Y cómo están tus hijos? Re bien. ¿Y la salud? Re bien. Mira, Dios te ama. ¿Ah, sí? No tengo tiempo ahorita. Pero te quitó la salud, te quitó a alguien, destruyó y quiso destruir tu matrimonio, y ahora sí, ¿dónde era? Dios todo lo hace por llamar nuestra atención. Tú y yo estamos aquí porque si no es por la enfermedad, porque si no es por el matrimonio mal, por los hijos mal, entonces no estuviéramos aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde anduviéramos? Dice mi esposa, bailando la manzanilla. No sé cuál sea la manzanilla. No, la manzanilla dice, así va chaparra. Dice mi chaparra, dice, es que anduviéramos bailando la manzanilla. No entiendo, pero me imagino, pues es que cuando la gente estamos bien,
No nos hace falta nada, no necesitamos nada. ¿Quién es el propio Dios de uno? Pues nosotros. Y el hombre se hace cada vez más soberbio, más arrogante, más prepotente, más se eleva. Y dice el Señor, no nos dice así en su gran amor, pero si nos pudiera decir, que nos dijera: pobres mensos, no saben que yo moviendo algo los atraigo para acá. Y aun que nos mueve ciertas situaciones, aún todavía estamos dudando. Aquí lo que yo veo en esto, cuando dice: Padre, si quieres, si gustas, si te apetece, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora quiero aclararte algo. La Biblia, aquí hay un punto y coma. ¿Qué significa el punto o el punto y la coma? ¿Qué significa? ¿Qué significa el punto? Que se termina una frase, ya se pasa después a otra frase. El punto es que ese punto termina la frase. ¿Qué significa dos puntos? Que lo que está diciendo aquí lo va a decir acá, que la coma es un espacio, pero punto y coma es un espacio más largo. Aquí nos está diciendo: Padre, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Hay un punto y hay una coma. Quiere decir que hubo un silencio más largo. Quiere decir que no fue nada más. Como luego leímos: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No, todo tiene un significado, los puntos, las comas. Y dice ahí punto y coma porque hubo un silencio. Como diciendo: Señor, no me contestas, ¿qué hago? Bueno, está bien, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No sé si me da a entender. Y aquí lo que yo veo es el corazón rendido del Hijo hacia el Padre. Porque Jesús era un hombre hecho de carne. Y eso nos enseña que el sufrimiento no es excusa y no debe de ser excusa para alejarnos de Dios, sino una oportunidad para rendirnos más a Él. Ay, es que este hijo no cambia, pues métete más. Es que esta situación no cambia, pues métete más. Es que no, ¿sí me explico? Se ponen las cosas difíciles y muchos quieren tirar la toalla. Y dice el Señor: no, métete más, lee más. Les decían Peñitas un día: échale ganitas. Alguien decía: ¿pero qué es echarle ganitas? Yo digo: pues sí es cierto, ¿qué es echarle ganitas? Nada más me dicen: échale ganitas. Les digo: pues cristianamente hablando, échale más ganitas a la lectura de la palabra, échale más ganitas a la oración, échale más ganitas a la no queja. ¿Cuántos quejumbrosos hay, verdad? Luego de repente no vinieron los quejumbrosos porque dijeron: está lloviendo. ¿Sabes? La Biblia nos manda a seguir ese mismo camino que siguió y que Jesús trazó. Jesús escuchó la voluntad del Padre y aunque le costó dolor, obedeció hasta el final. Así nosotros estamos llamados a obedecer, amados, aunque implique sufrimiento. Que si hay sufrimiento, sí hay. Primera de Pedro 2:21 dice. Primera de Pedro 2:21, esto es palabra de Dios. Para esto fuiste llamados. Otra vez, punto y coma. Para esto fuiste llamado. Pedro diciéndoles: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, seguir a Jesús no significa que estemos buscando el dolor, pero sí significa que debemos estar dispuestos a cargar con nuestra cruz.
¿Qué es cargar nuestra cruz? ¿A qué te suena que debemos cargar nuestra cruz? Cualquiera de ustedes que me quiera seguir, dice Jesús, tome su cruz y síganme. ¿Qué es tomar la cruz? Hemos explicado aquí qué es tomar la cruz. ¿A qué te suena, Lucy, tomar tu cruz y sígueme? El que sigue dice, ¿a qué nos suena tomar la cruz? Todo aquel que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Y ahora sí, síganme. Renunciar a nuestra ¿qué? ¿Sabes? Esto es más profundo. Jesús lo que está diciendo es, ¿me quieres seguir? ¿De verdad quieres seguir? Toma tu cruz, sígueme. Significa, si verdaderamente quieres seguirme, entonces tienes que perseverar a estar conmigo en medio de las pruebas. Y si quieres hacer eso, eso es tomar tu cruz. También quiero que tomando tu cruz, Jesús tomó su cruz, ¿sí o no? Y ya allí va con la cruz. Y entonces dice, tú tienes que tomar la tuya. Le fue fácil caminar de donde estaba hasta el monte del Gólgota. Y luego iba todo golpeado. No, fue difícil, mija, porque se cae, porque no aguanta, lo van golpeando, a él lo van golpeando. Toma tu cruz. O sea, acuérdate de que yo tomé mi cruz y yo llevé mi misma cruz. Lo iban golpeando, iban burlándose de él. Si tú quieres seguirme conmigo, si tú quieres seguirme a mí, también vas a tener que pasar ciertas cosas como yo las pasé. En el camino te van a ir golpeando, en el camino, pero todo va a ser para irte moldeando. Dios quiere irnos transformando. Imagínate, a Dios no le servimos con ese carácter horroroso que nos cargamos. A Dios no le servimos con ese carácter feo que nos cargamos, con ese humor que a veces ni nosotros nos aguantamos. Van en el espejo, se ven, ¿qué traes? Ah, soy yo. O sea, no le servimos así. Él vino a la tierra a mostrarnos que vino a sufrir, pero Él quedaba. Él quedaba. ¿Cómo le hacen? Me parezco al Peña Nieto, ¿no? ¿Sabes? Él vino a mostrarnos eso. Tomen su cruz y no se vayan a rajar aún que vean dificultades. Porque si ves en el camino del Señor que hay dificultades en tu vida, es porque algo estás haciendo mal. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros sufrimos con fe, Dios va moldeando nuestra paciencia. Dios va moldeando nuestro carácter. Y Dios va moldeando nuestra dependencia a Él o de Él. Tienes un problema y ¿en quién piensas primero? En alguien que te lo resuelva. Y Dios quiere irte moldeando para que cuando tengamos un problema siempre volteemos a verlo a Él. O sea que lo que Dios quiere hacer con nosotros al traernos a su casa es irnos moldeando, irnos dando forma como verdaderos discípulos. La enseñanza de Jesús sobre el sufrimiento no es solo teoría. No es solo teoría. La enseñanza de Jesús y sus padecimientos son práctica. Jesús lo vivió, Jesús lo venció y nos mostró el camino.
Ahora fíjate, ¿qué diferencia es un curso bíblico a la vida real? Estamos en la iglesia, todo es bonito, todo es enseñanza, pero cuando salimos al mundo real, allí es donde están los cocolazos. Imagínate nada más a Jesús. Jesús tiene unos grandes amigos en la Biblia. ¿Cómo se llaman sus amigos? Tiene 3 grandes amigos en la Biblia. ¿Cómo se llaman sus amigos? Lázaro, Marta y María. Eran sus brothers. Jesús les enseñaba, Jesús les predicaba, Jesús buscaba su amistad de ellos. Dice que eran sus amigos. Amigos. Cuando llega Jesús y se encuentra con esta mujer y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Un reclamo directamente del diablo a Dios, a Jesús. Si hubieras estado aquí. Pero pasó algo antes, ¿no? Bien interesante. Cuando Lázaro estaba enfermo, mandan a buscar al Señor Jesús para que lo sane. Y dicen: manden a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús, y cuando le dicen Jesús, Jesús ya venía con sus discípulos para Jerusalén, y le dicen: Jesús, tu amigo está enfermo, Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Él iba en camino para allá, para donde estaba Lázaro, pero le dicen que Lázaro estaba enfermo, y el mismo Jesús se va en dirección contraria. 2 días de camino se va. Cuando llega allá, ya habían pasado 4 días. Lo primero, cuando va llegando, se encuentra a la hermana, y la hermana le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia es: y Jesús lloró. Lloró, no dice por qué, pero yo me imagino que fue por la incredulidad de ellas. ¿Cuántas veces le habría enseñado a ellas y a Lázaro, siendo sus amigos: mira, me voy a morir, pero voy a resucitar, voy a estar con ustedes? Y todavía le dice: tú lo vas a ver, lo vas a ver. Y dice la María: sí, yo lo voy a ver, ya lo sé. En el instituto bíblico lo vi, que voy a resucitar y lo voy a ver algún día. Mi hermano dice: ay, ¿no te he dicho que al que cree todo es posible? Imagínate la escena. Ella preocupada, llorando, reclamándole a Dios, y él dice: no te he dicho. Pero algo que me llamó mucho la atención es que, escuchen, ¿verdad que nos gusta más estar en los cursos bíblicos porque aprendemos? Pero Dios nos va a llevar esos cursos bíblicos a nuestra vida diaria. Ah, tú dices que mucha fe, mucha fe. A ver, voy a ver si sí es cierto. Y te viene una pruebita y empiezas a decir: ya mejor me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada. Y dice: Señor, ahí está. ¿Quieres seguirme o no quieres seguirme? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan las cosas? Pues porque así pasan. ¿Y vamos a sufrir en el área física? Sí. ¿Vamos a sufrir en el área espiritual? Sí. ¿Vamos a sufrir en el área emocional? Sí. En el área física, a veces va a haber gente que nos va a tirar, a matar. Sí. Vamos a tener dolores. Sí. Vamos a tener dolores físicos también. Emocionalmente, sí. Nos van a traicionar. Sí. Va a haber gente que va a decir que está con nosotros y dándonos la vuelta nos va a tirar a matar. Sí. Espiritualmente también va a haber cosas espirituales también, pero tiene que ser necesario.
era necesario para que Jesús cumpliera el propósito por el cual Dios lo había mandado aquí a esta tierra. Tú y yo fuimos traídos a esta tierra. Ya sufriste porque quisiste, porque viviste como quisiste. Ahora vas acá de este lado y también vas a sufrir, pero ya va a ser diferente el sufrimiento. Ahora fíjate, cuando yo me pongo a ver los sufrimientos de Jesús, no solo veo dolor, veo propósito. Cuando nosotros sufrimos un dolor, yo te pido a ti, amado, amada, cuando tengas un dolor que tengas que pasar, es porque hay un propósito detrás de ese dolor. Hay una redención y hay una enseñanza detrás de ese dolor. Jesús no sufrió por accidente. Tú y yo no vamos a sufrir por accidente, sino vamos a estar sufriendo con intención. Muchos de nosotros vamos a atravesar pruebas, enfermedades, injusticias, rechazos, pérdidas. Y va a ser fácil preguntarnos, como Gedeón en su momento, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Lo que debemos saber es que Dios no está ajeno al sufrimiento, porque Él lo vivió en carne propia. Jesús no solo cargó esa cruz de madera, también cargó con nuestros pecadotes, con nuestras culpas y con nuestras heridas. Por eso el Señor Jesús hoy nos hace una invitación. Si me vas a seguir, tienes que seguirme aunque duela. Si me vas a seguir, debes seguirme aunque no lo entiendas. Pero aunque no lo entiendas y aunque duela, tienes que perseverar, sabiendo que el sufrimiento en sus manos nunca será en vano. Ahora, pon esta frase si la estás escribiendo. La vida cristiana no es ausencia de dolor. La vida cristiana no es ausencia de dolor. Es presencia con propósito. La vida cristiana no es ausencia de dolor, es presencia de propósito. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios 4:17? ¿Qué decía? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y lo que nos enseña Jesús en su palabra es que si Él venció, nosotros también vamos a vencer. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Rendirnos y confiar en Él. Y recordar que detrás de cada muerte en la cruz hay una resurrección. Y detrás de cada prueba hay un propósito. La pregunta es, porque muchos pensamos que Dios nos castiga y no es así. Dios nos prueba que es diferente. Dios nos prueba. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguirle y a servirle aún, aunque haya sufrimiento, aún en la prueba? ¿Estás listo para rendirte a Jesús como Él se rindió con su Padre? ¿Sabes? Jesús, o más bien Dios no busca perfección. Dios no busca perfección. Dios lo que busca son corazones sinceros y humildes que estén dispuestos. Dios no va a usar a ese que habla muy bonito de la palabra y que habla y habla, pero cuando viene una prueba se pone de chilletas. Dios va a usar a uno que tenga un corazón dispuesto a servir al Señor y a seguirlo y a no rajarse. Que va a haber pruebas, las va a haber. Que va a haber dificultades, las va a haber. Que va a haber rechazos, sí. Que va a haber enfermedad, sí. Pero en medio de todo
no se abandona al Señor. Hoy entiendo por qué muchos hombres de Dios están postrados en una cama y están adorando a Dios, están adorando a Dios y no se quejan de Dios y están glorificando a Dios. Una mujer que la ves en necesidad, está en necesidad en ese momento, pero está confiando en Dios. Y ella dice, no me rajo, el Señor va, Él es mi proveedor y Él me va a proveer, Señor, y yo estoy enfermo, pero esta leve tribulación no la entiendo, pero voy a salir de esta y yo me declaro sano por el nombre precioso y la sangre preciosa de mi amado Jesús. Y entonces empezamos a cambiar nuestras palabras, empezamos a cambiar nuestros dichos y entonces nuestra boca tiene poder, lo entendamos, y que de alguna manera nosotros, aunque veamos dolor, sabemos que hay algo bueno detrás de todo eso. Y que nosotros aprendamos, y esos hombres y esas mujeres que están en necesidad confían en Dios y dicen, no, mi Dios me va a suplir, mi Dios me va a suplir. Esa historia de esa mujer me encanta, cuando esa mujer se va a su casa, está en necesidad y ella escucha que tiene que hacer la oración como la de Daniel 3 veces al día y llega a su casa y abre sus ventanas y se empieza a orar. Ay, Señor, tú eres mi proveedor, no tengo que comer, Señor, pero yo sé que tú me vas a proveer. Y el vecino, que era un hijo del diablo tremendo, siempre se burlaba de ella y cuando escuchó esa oración dijo, ándele para que se le quite, ¿no? Que su Dios le iba a dar. Y la mujer al otro día se abre sus ventanas, se pone a orar, Señor, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú me vas a traer el sustento. Y el otro risa y risa, su Dios. Y al tercer día sigue orando la señora y dice, tú me vas a proveer, Señor, porque tú eres maravilloso, tú no dejas a tus hijos desamparados, menos a tus siervos. Y el hombre se le ocurre y dice, me voy a burlar de esa señora. En su cara se va al centro comercial, le compra una despensa grandísima, llega a su puerta, le toca, abre la puerta, él se esconde, ve la despensa y dice, gracias, Señor, sabía que no me ibas a abandonar, Señor. Y el hombre, hijo del diablo, sale atrás, risa y risa, ja, 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 ja. No fue tu Dios, fui yo quien te la traje. Toma la despensa, la mete a su casa, se pone en la puerta y dice, gracias, Señor, porque hasta los hijos del diablo utilizas para bendecir a tus hijos. Gracias, Señor. Cerró la puerta y ya. Los hijos del diablo, cuando uno hace las cosas, cuando uno entiende que Dios es el que nos está llamando y que cada sufrimiento, que cada proceso, que cada vituperio, que cada blasfemia, que cada cosa que nos digan y sufrimiento por el Señor hasta va a usar a esas personas para bendecir a sus hijos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sabes, hoy entendemos más o menos, no vamos a sufrir como Jesús, pero vamos a tener muchas similitudes que Él. Así que ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Los sufrimientos de Jesús, ¿qué nos enseñan? Que a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, Dios está con nosotros. Y máxime cuando nos estamos esforzando para estar con Él. Y que no se nos olvide que cada padecimiento de Jesús, físico, espiritual y aún emocional, tenían un propósito. Tú también vas a pasar procesos y vamos a pasar procesos, pero en todos y cada uno de esos procesos Dios está ahí. ¿Por qué? Porque nos quiere endulzar un poquito nuestro mal carácter, porque nos quiere endulzar aún mucho nuestra confianza en nosotros mismos
y quiere que confiemos más en Él. Tú no puedes, yo lo sé, dice el Señor, yo lo sé que tú no puedes. Conmigo todo lo puedes, sin mí no puedes nada. En tu momento y en tu tiempo hiciste todo a tu manera y todo lo destruiste. Ahora quiero que hagas a mi manera para que veas el resultado. Así que hoy supimos y vimos los sufrimientos de Jesús y cómo los podemos llevar. Nosotros cómo podemos lidiar con eso. Así es que, Padre, te damos gracias. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por esta palabra. Siempre es gratificante y siempre es motivante, y aún, Señor, gracias te damos por estas palabras que traes a nosotros, Señor, porque ahora entendemos varias cosas que no sabíamos. Y cómo no, Señor, tu palabra dice en Oseas 4:6 que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que nosotros, Señor, estamos aquí aprendiendo de tu palabra y estamos aprendiendo, y que nunca se nos olvide, Señor, que en todo esto hay un propósito. Que nosotros, Señor, lo que padezcamos de aquí en adelante, Señor, como tus hijos, es porque tenemos que ir creciendo más. Es porque debemos entender, Señor, que todos los que estamos en esta tierra tenemos un propósito y un plan divino que se va a cumplir. Señor, solamente tú quieres que seamos obedientes. Que no estemos pensando que estamos aquí en esta tierra por estar. Que si muchos piensan eso, sus vidas no van para un lado, para ningún lado. Pero nosotros hoy conocemos el camino, la verdad y la vida, y que se llama Cristo Jesús. Y hoy, Señor, tú nos vienes a dar una guianza y una enseñanza de lo que tú padeciste por nosotros, y aún, Señor, de lo que se profetizaba cientos de años antes de tu venida. Señor, gracias, porque sabemos que cada parte y cada prueba que tú tuviste aquí en esta tierra y en este mundo, Señor, que no te entendió como Dios y un Salvador, Señor, que aún al contrario te golpearon. Señor, aún, Señor, tu palabra dice que a los tuyos viniste y no te reconocieron, y que por eso estamos nosotros aquí en tus caminos, y que tú nos juntaste junto con ese rebaño. Señor, hay un propósito, Señor. Permite que esta iglesia y que cada uno de nosotros entendamos, Señor, y abracemos esa cruz de ser cristianos, pero también entendiendo, Señor, que van a venir pruebas. Por eso tú nos dices que nos agarremos más de ti. Por eso tú nos dices que confiemos más en ti, porque va a venir la prueba, porque va a venir la lucha, y todo va a depender de cómo estemos agarrados en esa cruz. Es como vamos a pasar esa lucha, esa prueba. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no se quede nada más ahí, sino que esta palabra haya un eco en nuestro espíritu, Señor. Y que cuando trates con nosotros, Señor, y que cuando trates con nosotros en cada prueba, en cada aflicción, en cada lucha, te pido que sea con lazos de amor, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio. Gracias te damos por ese cumplimiento, Señor. Y gracias te damos, porque aquí estamos los que seguimos después de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos honor y gloria y alabanza. Todo el honor y toda gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.